Cuando la pequeña Sally duerme, tenemos que rezar. Hay un orfanato situado en el norte de Pensilvania, en una pequeña ciudad tan aislada del resto del mundo, que bien podría no existir. Nunca sabré por qué, en nombre de Dios, alguien decidió poner aquí, el hogar Dawson para niños especiales. Pero, sin ninguna otra oportunidad en la vida, estoy atrapado aquí hasta el día en que exhale mi último aliento. No me malinterpreten, ahora que llevo aquí más de una década, nunca me iría. Si puedo dar a uno solo de los niños un futuro mejor en la vida, este dolor habrá merecido la pena. Pero, los niños que envían aquí, no son exactamente ordinarios. Son los abandonados en nuestra puerta, dejados atrás por sus familias, sin nadie que cuide de ellos. Suelen ir de orfanato en orfanato, actuando de un modo que sus cuidadores no pueden entender. No es que sean niños malos, sino más bien raros. Es algo caprichoso, para describir a seres que no se atienen a las leyes de la ciencia y la física. Para la mayoría, estos niños podrían parecer seres míticos, o simplemente historias ilusorias, contadas por alguien que sufre una enfermedad mental. Sinceramente, esa fue también mi primera impresión. Pero entonces me enseñaron a Laura, la niña que nunca envejeció. Llevaba generaciones con 10 años, pero ni siquiera su mente maduraba, porque su memoria se borraba cada vez que cumplía años, dejándola en un ciclo perpetuo que nunca terminaba. Ni siquiera ella fue suficiente para convencerme. A continuación, me mostraron a Alexander. Era un niño sin cara, que había nacido con una piel impecable, que sustituía cada rasgo de su cabeza, cómo podía respirar, cómo se movía por la casa, sin chocar con todas y cada una de las paredes, era una hazaña asombrosa. Era como si tuviera ojos, nariz y boca, pero no pudiera hablar. Cuando llegué, ya llevaba 3 años allí, incapaz de comunicarse eficazmente con nadie. También había casos menos graves, como el de Daniel. Parecía y actuaba como un niño normal, pero cada vez que caía enfermo, todas las personas del orfanato se contagiaban de la misma dolencia, aunque no fuera infecciosa. O James, que hablaba un idioma que nadie había oído nunca, incapaz de aprender nada en inglés. Ninguno de ellos era malvado, y desde luego no eran los monstruos que me habían hecho creer. Solo eran víctimas de varias maldiciones, impuestas por un universo indiferente. Deseaba desesperadamente ayudarlos, darles una oportunidad de vivir, pero cada año que pasaba morían, ya fuera por su propia maldición o por la de otros. Los que morían prematuramente eran reemplazados rápidamente por nuevos niños abandonados. Después de mi primer año en el orfanato, quería marcharme con todo mi ser. Me había esforzado mucho por ayudar a los niños, pero no había podido. Aunque no tenía dinero ni para el billete de autobús, lo había invertido todo en ayudar a los niños. Aún así, necesitaba salir, encontrar una nueva vida antes de volverme suicida. Pero entonces conocí a la pequeña Sally. Era una niña maravillosa, que apareció por casualidad en nuestra puerta. Fui yo quien la encontró en la puerta del orfanato, con la ropa sucia después de haber vagado por las calles durante días. Sin dudarlo, la llevé dentro, la alimenté y le di ropa nueva. Solo tenía 6 años, pero era extraordinariamente agradecida, educada e inteligente para su edad. Cuando le puse delante un plato de estofado caliente, se quedó mirándolo, esperando a que le diera permiso para empezar a comer. Se me encogió el corazón cuando vi el hambre en sus ojos, pero se quedó sentada, esperando a que le dijera que estaba bien. Una vez que le di el visto bueno, terminó lo que le había servido, y le di una segunda ración. Intenté averiguar su nombre, pero no lo recordaba. Lo único que sabía era que sus padres la llamaban Pequeña Sally, pero no sabía dónde estaban. Cuando terminó de comer, empezó a hablar. No habló de lo que había pasado, antes de que la encontráramos, sino de sus animales favoritos, del árbol para trepar que había en su patio, y del parque infantil que había cerca de su colegio. Hice todo lo que pude para descifrar las pistas, pero a su corta edad no recordaba mucho. Empezaba a darme cuenta de que tal vez sus padres no la quisieran. Cuando volví a preguntarle por sus padres, se calló. Se negaba a hablar de ellos, pero a juzgar por los moretones y la desnutrición, sospechábamos que la habían maltratado. A pesar de todo, era la niña perfecta, y aunque no acabábamos de entender qué le había pasado, nos alegrábamos de tenerla a nuestro lado. Por si fuera poco, casi me permití creer que no estaba maldita con extrañas habilidades. Al menos hasta la primera noche que pasó en la casa Dawson. Siempre damos a los recién llegados una habitación separada la primera noche, para que se adapten al nuevo entorno. Sally no estaba a la expectativa, y teníamos la intención de integrarla en nuestra gran familia, cuando llegara la mañana. Solo necesitaba tiempo. Cuando el día dio paso a la noche, la conduje a su habitación provisional. Las paredes del interior estaban llenas de dibujos de los niños anteriores, cada uno de los cuales había creado su propia obra de arte, en su primer día en nuestra casa. Le expliqué a Sally que podía dibujar cualquier cosa,
que se le ocurriera, un ejercicio útil tanto para nosotros, para descubrir cómo funcionaba su mente, como para ayudarla a relajarse. La idea pareció gustarle, y la dejé sola por esa noche. Esa noche, por primera vez en meses, sentí una pizca de felicidad. Sentí que por fin tendría la oportunidad de ayudar a alguien, de traerlo al mundo real, una tarea que iba más allá de mantenerlo con vida. Pero a pesar de mi entusiasmo, por nuestro nuevo miembro de la familia, el sueño no me concedía el descanso que necesitaba. Mis sueños se convirtieron rápidamente en pesadillas, llenas de preocupación, e imágenes inciertas de la muerte. Sabía que las imágenes que veía no eran reales, lo que me dejaba un atisbo de lucidez, pero no conseguía despertarme, hasta que el despertador me devolvía por fin a la realidad. Agotado, fui a ver cómo le había ido a Sally en su primera noche. Cuando abrí la puerta, me encontré con una pared llena de papel. En una sola noche, había hecho casi 100 dibujos nuevos, y no estaban nada mal. La mayoría eran dibujos escénicos del bosque, siempre al atardecer. «Sally, ¿has hecho todo esto?», pregunté sorprendido. Ella asintió, y me dedicó una sonrisa amable. «No puedo dormir». Fue una respuesta extraña, porque ella no parecía cansada. Estaba tan fresca como la noche anterior. Me senté a su lado, mientras ella pasaba a su siguiente dibujo, de una princesa montando un dragón, sobre las copas de los árboles. «¿Te gustan los árboles?», pregunté, sin saber qué decir. Aceptó entusiasmada. Entonces pregunté, por su extraña falta de descanso. ¿Le pasaba algo a la habitación? ¿Por eso no podías dormir? «No, es que no puedo dormir mucho». «¿Qué quieres decir?» «No lo sé. Cuando duermo, tengo sueños malos. Incluso peores que los tuyos». Me sorprendió su última afirmación. ¿Mis sueños? Dejó los lápices de colores en el suelo y me miró. Sus ojos me vieron, y pude percibir un atisbo de compasión en ellos. «Estabas asustado, lo vi». «¿Cómo sabías que tenía pesadillas?» «Siempre veo los sueños de los demás, pero solo los malos. Luego, cuando duermo, yo también los tengo». «¿Pesadillas?». Ella asintió. Ese fue el día en que nos dimos cuenta de lo especial que era Sally. Era la niña que casi nunca dormía, por lo que no fue casualidad que acabara en nuestra puerta. Era una marginada, abandonada como todos los demás niños. Aunque su maldición era mínima, en comparación con muchas otras. Más que ayudarla a lidiar con la maldición, quería enseñarle a aceptarla, a estar orgullosa de ser quien era. Esa era una lección que siempre intentaba enseñar a los demás, a aceptarse a sí mismos, o al menos a las cosas con las que no habían elegido nacer. Platiqué de lo especial que era, como los demás niños, lo que pareció mejorar su estado de ánimo. Estaba contenta, como si no estuviera sola por primera vez en su vida. Me abrazó, y juntos fuimos a presentarla a los demás niños. Al final, Sally no necesitaba una cama para dormir, ya que podía quedarse despierta. Aún así, queríamos darle un lugar que le perteneciera, entre los demás niños. Todos la recibieron con los brazos abiertos, y le enseñaron los distintos lugares del edificio. Rápidamente se convirtió en una de nosotros. De vez en cuando, venía corriendo a verme, cuando los otros niños tenían pesadillas. Le daban miedo, pero siempre estaba más preocupada por ellos. Quería que los consolara, que les hiciera saber que no estaban solos en sus pesadillas. Se convirtió en parte de mi rutina diaria, algo que llegué a apreciar. Sally me avisaba de las pesadillas de los demás, y yo acudía al rescate. Las cosas iban bien, pero como debe ocurrir con todas las cosas, los buenos tiempos llegaron a su fin. Aproximadamente un año después de que Sally llegara a nosotros, la encontré inconsciente en el suelo. Era la primera vez que la veía tan quieta, como si toda su energía hubiera abandonado su pequeño cuerpo, y aquello me aterrorizó sobremanera. No parecía herida ni nada por el estilo, y respiraba, aunque de forma un poco errática. En cierto modo, parecía como si estuviera soñando, huyendo de algo terrible. La tomé en brazos, y la llevé a la enfermería, mientras esperábamos a un médico. El orfanato estaba demasiado lejos en el campo, para que llegara una ambulancia, lo que significaba que no teníamos mucha ayuda, aparte del único médico local. Cuando la acosté en la cama, empezó a retorcerse, y murmuró que Daniel necesitaba ayuda. Mientras pronunciaba esas palabras, oí múltiples gritos horrorizados que salían de la sala de juegos. El personal corrió hacia el grito, para encontrar a Daniel fundiéndose con la pared. Todo su cuerpo se hundía en el hormigón que lo rodeaba. Gritaba de agonía, pero intentar sacarlo resultó una tarea inútil. Lo único que podíamos hacer era mirar cómo se hundía más en la pared. «El mazo», grité mientras me agarraba a su brazo. Uno de los empleados salió corriendo hacia el sótano, donde estaban las herramientas. Mientras tanto, Daniel seguía gritando aterrorizado. Cuando volvieron del sótano, tenía el pecho destrozado y no podía respirar. Perdió la vida dentro de aquel muro, agonizando, sin entender nunca por qué su vida había tenido que terminar.
No fue hasta que desenterramos su cuerpo, hasta que vimos el verdadero alcance de los daños. Se había convertido en algo irreconocible, sin la menor esperanza de sobrevivir, y ninguno de nosotros entendía lo que acababa de pasar. Teníamos suerte de que el daño no nos hubiera afectado de la misma manera que sus enfermedades. Mientras limpiaban la sangre y los trozos de carne, fui a ver a Sally, que se había despertado de nuevo y estaba llorando. Lo siento, no quería quedarme dormida. Le quité la vida a Daniel. Empezó a llorar. Intenté consolarla, pero no quiso. No fue culpa tuya, Sally, le dije, aunque no me lo creía del todo. Vi cómo la pared lo aplastaba, lo soñé. ¿Soñaste con Daniel?, pregunté. Ella asintió. ¿Qué viste? Explicó el sueño con insoportable detalle, cada uno coincidiendo con la forma de la muerte de Daniel. Y eso fue todo. La chica inocente que había conocido durante el último año se había ido, y la verdadera naturaleza de su maldición había sido revelada. La abracé y le dije que no era culpa suya. Claro que lo decía en serio, porque ella no podía controlar sus sueños. Pero había sido ella. Decidimos no contarles lo ocurrido a los demás niños, pero entonces se dieron cuenta de que algo en Sally había cambiado. Su anterior personalidad alegre había desaparecido, para ser sustituida por algo más frío, distante y roto. El año siguiente lo pasé intentando averiguar cómo funcionaba la habilidad de Sally, una tarea difícil, para alguien a quien solo habíamos visto dormir una vez. Durante ese tiempo, también intenté indagar más en su pasado. Me llevó un tiempo, pero con los pequeños detalles que me contó, pude hacerme una idea de lo que había ocurrido, antes de su llegada a nuestra casa. Estaba sentada en el asiento trasero del coche de sus padres, y de repente se quedó dormida. Entonces simplemente soñó que sus padres nunca existieron, y con eso, se despertó sola al lado de la carretera, en medio de la nada. No quiero quedarme dormida, pero ocurre de todos modos, decía Sally. Pasó otro año, antes de que empezara a salir con los otros niños. Cuando cumplió 8 años, jugaba al escondite con Alexander. Se le daba extrañamente bien el juego, al menos para ser un niño sin cara, pero a la sexta ronda, Sally nunca fue a buscarlo. Cuando se hizo evidente que no encontraría a Alex, decidió ir a buscar a Sally él mismo, pero la encontró profundamente dormida, en el rincón donde la había dejado. Cuando nos dimos cuenta de lo que había pasado, empezamos a acompañar a los niños al refugio antibombas del sótano, pensando que debíamos alejarlos lo más posible de Sally. Entonces, cuando cerramos la puerta, desapareció, y fue sustituida por un muro de hormigón que no cedía. Estábamos atrapados sin salida en el oscuro sótano. También se apagaron las luces, y quedamos sumidos en la oscuridad. Había una linterna en uno de los armarios, pero apenas servía para iluminar la habitación, ya que era demasiado vieja, y las pilas estaban a punto de agotarse. Todos estábamos de pie en un silencio horrorizado, y yo solo rezaba para que Sally se despertara, antes de que alguien muriera. Al cabo de unos minutos, el suelo empezó a estar húmedo. Iluminé el suelo con la luz, y me di cuenta de que se había vuelto rojo carmesí. El aire apestaba a metal, y enseguida me di cuenta de que todos estábamos en un charco de sangre que crecía rápidamente. Los gritos de los niños eran desgarradores, pero estaban amortiguados por los gruesos muros de hormigón que nos rodeaban, lo que significaba que nadie del exterior podía oírnos. En pocos minutos, nos tragó. Intentamos nadar, pero movernos en un líquido tan espeso resultó un reto complicado. Cuando la sangre tocó el techo, nos sumergimos sin poder respirar. Aguanté la respiración todo lo que pude, intentando encontrar a los niños mientras estaba debajo, pero la sangre me cegaba los ojos. Debí de aguantar 2 minutos, antes de que mi cuerpo cediera, y justo cuando inhalé una bocanada de sangre, todo el sótano volvió a su estado original, lo que significaba que Sally por fin había despertado de su letargo. La sangre desapareció en un abrir y cerrar de ojos, y la puerta volvió a aparecer. Cuando recuperé el sentido, miré a los niños y al personal. La mayoría estaban bien, tosiendo trozos de sangre parcialmente coagulada, pero James no respiraba. Corrí a su lado, todavía luchando por recuperar el aliento. Entonces empecé la reanimación cardiopulmonar. Los demás lloraban, mientras le empujaba el pecho, intentando desesperadamente llenar mis pulmones, con aire suficiente para el joven. Sentía que sus costillas se rompían bajo mis manos, pero tenía que seguir. Al tercer intento, por fin expulsó la sangre, y empezó a respirar por sí mismo. Sally estaba destrozada, pero a pesar de la pesadilla, no había muerto nadie. Pero, aquella vez no pudimos mantener en secreto la maldición de Sally, los niños se dieron cuenta, y volvió a convertirse en una marginada, incluso entre sus propios amigos. Decidí entonces que la mejor manera de ayudar a Sally, sería ayudándola a controlar sus sueños. Trabajé para inducirle sueños lúcidos, pruebas de realidad que la ayudaran a estar consciente, y durante unos años, funcionó.
Cada vez que Sally se quedaba dormida, se daba cuenta de lo que pasaba, y se despertaba. Pero en las raras ocasiones en que no funcionaba, la gente tendía a resultar gravemente herida. En su 10º cumpleaños, Sally soñó que el edificio se incendiaba. Por suerte, todos salieron a tiempo, sufriendo en su mayoría quemaduras leves, y algo de inhalación de humo. Cuando despertó, el edificio estaba bien, como si el incendio no hubiera existido. Unos meses más tarde, Sally se quedó dormida 2 veces en el mismo día. El primer incidente tuvo lugar por la mañana, durante el desayuno. Ella había creado una nueva entidad, a la que se refería como Señor Sin. Para nosotros, parecía un hombre de mediana edad con traje. Se sentó con nosotros en el comedor, y entabló una conversación informal. No fue hasta que alguien preguntó por el maletín, antes de que comenzaran los horrores. Estaba lleno hasta los topes de piel humana. Dijo que la necesitaba para su casa, e intentó convencer a los niños de que fueran a observar su habitación de carne. Cuando se dio cuenta de que no íbamos a permitirlo, se levantó y se fue. Sally se despertó de aquel sueño, relativamente rápido, pero volvería a dormirse esa misma tarde. Esa vez, solo alcanzamos a ver al señor Sin, caminando por el pasillo, goteando sangre de su maletín lleno de piel. Pero venía de la cocina, donde encontramos a la señora Ingrison tirada en el suelo. Le faltaba la totalidad de la piel, arrancada de la carne subyacente. Todavía se retorcía de dolor, cuando la encontramos, pero su cuerpo no duraría mucho. Antes de que pudiéramos pedir ayuda, había muerto. Aquello fue solo el principio de nuestra pesadilla viviente, porque cuando Sally llegó a la pubertad, su letargo aumentó drásticamente en frecuencia. Pasó de ocurrir una vez al año, a 2, luego a 3. Antes de llegar a los 14, sus sueños se habían convertido en bimensuales, sueños que herían, o incluso le quitaban la vida tanto al personal, como a los niños. Ella misma lo sabía, que sus sueños acabarían inevitablemente matando a todos sus seres queridos, y no podíamos negar ese hecho. Pero huir no detendría los sueños, ni tampoco encerrarla. Intentó usar diferentes medicamentos, para mantenerse despierta, pero todos sus esfuerzos fueron infructuosos. Nada podía mantenerla despierta. Finalmente, se me ocurrió la única solución posible. Lo único que podía acabar con la pesadilla de Sally, era la propia muerte. No es que la idea no se me hubiera ocurrido, pero la había pensado, tan profundamente en el rincón más oscuro de mi mente, que nunca lo había considerado realmente. Para salvar a todos los demás, teníamos que quitarle la vida a Sally. Como yo era el más cercano a ella, fui elegido para hacerlo. Nuestro médico me ayudó a elegir la forma más humana, de acabar con su vida. Me dio una inyección, pero prometió que sería una muerte indolora. Con eso, la llevaría a un sueño eterno. Elegí un sábado para acabar con su vida. Me había pedido que la llevara fuera de la ciudad a pasar el día, los dos solos, a su lugar favorito de excursión en el campo. Era un lugar precioso, lleno de campos interminables, solo bordeados por vastos bosques. Había traído una cesta llena de sus manjares favoritos, una última comida, para poner fin a su existencia entre nosotros. Después de comer, le dije lo que había que hacer. No quería que fuera una sorpresa, y quería que supiera que no era culpa suya. Ni siquiera pareció sorprendida. De hecho, casi parecía aliviada, de que nadie más sufriera por su maldición. Por eso me había pedido que la llevara al campo, porque quería un último momento de felicidad, fingir que todo iba a ir bien. Había pensado en quitarse la vida muchas veces, pero no tenía fuerzas para hacerlo. Estuvimos sentados durante horas hablando, haciendo planes para un futuro que nunca tendría, y bromeando sobre los buenos recuerdos, que aún le quedaban de su pasado. «Lo siento», murmuró. «No fue culpa tuya, Sally. Puede que tus sueños se filtraran en la realidad, pero no fue tu elección. La vida no es una balanza entre el bien y el mal, es un caos lleno de acontecimientos aleatorios. A ti solo te ha tocado la peor parte, pero eso no te hace menos persona. Ojalá supiera por qué. ¿Cuál era el significado de todo este dolor? No lo sé». Con estas palabras, Sally se durmió en mi hombro. Saqué la jeringuilla, listo para atacar antes de que sus pesadillas acabaran conmigo. Se me llenaron los ojos de lágrimas, y me temblaban las manos al apuntarle al cuello. Pero, a pesar de su sueño, el mundo a mi alrededor no cambió. No había horrores brotando de su mente inconsciente, ni ninguna presencia maligna en los alrededores. Fue entonces, cuando me di cuenta de que Sally no solo se había quedado dormida, había dejado de respirar. La dejé caer al suelo con facilidad, y le tomé el pulso. Estaba muerta. Había exhalado su último aliento, antes de pasar al otro lado, sin más. Nunca sabré si soñó con su propia muerte, o si fue un golpe fortuito lo que acabó con ella. Le hice un funeral en el bosque, como ella había pedido, y enterré su cuerpo para que descansara en paz entre los árboles. Le fallé a Sally, como les he fallado antes a tantos niños del orfanato. Pero sigo intentándolo,
porque si salvo a una sola persona, habrá merecido la pena.